Con lo que hemos visto hasta ahora de este ejemplo práctico del uso de Power Query, digamos que os he mostrado lo que pudo ser el inicio de la creación del documento con el que de alguna manera controlo las estadísticas de mis cursos. Pero, evidentemente, una vez que llegué al punto que os he mostrado, empecé a ver que tenía otras necesidades. Empecé a ver que me interesaba conseguir otro tipo de estadísticas, que incluso mostraban datos de ganancias utilizando otros archivos que me puedo descargar de Udemy. En esto último no voy a entrar, pero con los datos que hemos usado en estas clases vi que podía sacar otros resultados que eran interesantes y empecé a hacerlo. O por lo menos lo intenté hasta que llegué a un punto en el que ya no podía obtener lo que quería. A pesar de que con los datos que descargo en los archivos CSV que estamos utilizando, en teoría sí que los podía obtener, no podía. ¿Cuál era el problema? Bueno, pues el problema eran las limitaciones que tienen las tablas dinámicas clásicas a la hora de realizar cálculos o a la hora de configurarse. Hay determinados cálculos que son imposibles de conseguir con las tablas dinámicas clásicas y hay opciones de configuración o de visualización de los resultados que bien acabas repitiéndolas un montón de veces en diferentes tablas o directamente no puedes conseguir lo que quieres. Y eso al final acaba desesperándote. Por ejemplo, en cuanto a limitaciones en los cálculos, las tablas dinámicas están muy limitadas en cuanto a cálculos basados en condiciones y también están muy limitadas en cuanto a mostrar diferentes cálculos en una misma tabla. Algo que es muy habitual. El cálculo de resultados condicionados se necesita en muchas situaciones diferentes y el no poder hacerlo como tú quieres se convierte en un suplicio por tener que jugar todo el rato con la configuración de los campos de la tabla dinámica. Y lo malo es que encima casi siempre acabas con algo muy limitado respecto a lo que esperabas obtener. O si pensamos en la configuración de las tablas, por ejemplo, una duda bastante recurrente que te puedes encontrar por internet es cómo puedo poner el total general de una tabla dinámica como primera columna de la tabla. Hay muchos casos en los que te interesa eso y resulta que no se puede, porque estamos muy limitados en cuanto a decidir cómo y dónde aparecen los cálculos en una tabla dinámica. En definitiva, por una o por otra razón, una herramienta espectacular como son las tablas dinámicas acaban mostrando sus carencias. La buena noticia es que con lo que os voy a mostrar a partir de la siguiente clase sí que se pueden hacer todas estas cosas que os he comentado. Y nos podemos saltar prácticamente todas las limitaciones que tienen las tablas dinámicas en cuanto a cómo mostrar los resultados y por supuesto también en cuanto a los resultados que se calculan. Para eso usaremos modelos de datos como orígenes de datos de las tablas dinámicas, una nueva tecnología que nos permite llevar mucho más lejos las tablas dinámicas. Eso es de lo que os hablaré en las próximas clases. Pero, por supuesto, lo haré siguiendo la misma línea de las clases que ya he publicado. Un enfoque práctico para mostraros posibilidades. Estos temas requieren de un curso completo y mi intención no es la de crear en estas clases un curso de esas características. Para eso tenéis mi curso de Udemy y en su momento llegará aquí al canal en forma de curso completo o parte del curso de Excel, pero de momento no es así. Así que tomaros lo que llegará a partir de la próxima clase, que serán 3 o 4 clases más, como un ejemplo práctico en el que os muestro nuevas posibilidades. Bien, entonces, ahora volviendo a esta clase, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, pues siguiendo el enfoque práctico, os voy a enseñar algunos de los problemas con los que me encontré que me hicieron dar el salto a los modelos de datos. Creo que es importante que entendáis por qué es necesario utilizar esas herramientas nuevas y para eso os tengo que mostrar algunas limitaciones de lo que hemos utilizado hasta ahora. De todas maneras, como solo voy a plantear 2 o 3 ejemplos en esta clase, tenéis que imaginaros que esas limitaciones surgieron en muchas más tablas dinámicas de las que vamos a hacer aquí y eso fue lo que me hizo cambiarme a los modelos de datos. Digamos que en esta clase vamos a seguir más o menos el mismo camino que yo seguí hasta pasarme a esas otras herramientas, pero de una manera reducida.
Para las explicaciones que voy a dar en esta clase, vamos a utilizar el documento finalizado de la clase anterior, ese en el que ya teníamos creada una tabla dinámica con el resumen de las inscripciones a Udemy for Business. Si no lo tenéis, lo podéis descargar. Una vez lo tengáis, empezamos y os cuento. Con este documento que tenemos creado, digamos que solucionábamos la parte en la que solo me interesaba conocer estadísticas sobre las inscripciones a Udemy for Business. Pero claro, llegó un momento en el que también me interesaba conocer estadísticas sobre las inscripciones que llegaban mediante la compra de los cursos. Era evidente que las suscripciones podían afectar a las ventas de los cursos y por eso también me interesaba conocer la evolución de estas. Así que llegó un momento en el que me di cuenta que tenía que modificar la carga de los datos en Excel para extraer todos los datos, porque la carga que se hace ahora mismo solo carga a los de Udemy for Business. Esto no es mayor problema, porque solo hay que modificar un poco la consulta que cargaba los datos a la tabla dinámica. Lo puedo hacer entrando al editor de consultas o editor de Power Query, lo tengo aquí, y seleccionando la consulta que cargaba todos los datos, que es esta, lo que tengo que hacer es quitar el último paso, que era el que permitía cargar solo los datos de Udemy for Business. Aquí creé un filtro, en la columna es Udemy for Business, en la que solo me quedaba con los que eran de ese tipo de inscripción a los cursos. Así que voy a quitar este paso. Lo hago pulsando en este botoncito con una X roja que tiene a la izquierda este paso. Esto que estoy haciendo es algo muy bueno que tienen las consultas de Power Query, que es su facilidad para ser modificadas. Podemos añadir pasos, quitar pasos, modificar los que hay. Es una maravilla. Lo quito, cierro y cargo los datos y al hacerlo, ahora no se cargan solo los datos de Udemy for Business. No, se cargan todos. Fijaros cómo han cambiado los resultados. Esto es lo que quería, recibir ahora todas las inscripciones vengan de donde vengan. Pero, claro, ahora es cuando empieza el jaleo, porque si yo había creado muchas tablas dinámicas en las que se habían usado solo los datos de Udemy for Business, ahora esas tablas dinámicas ya no muestran los resultados que yo quería. Por ejemplo, esta me está mostrando inscripciones, pero de todos los tipos, tanto Udemy for Business como inscripciones normales por compras de los cursos. Así que ahora tendría que realizar modificaciones en todas las tablas dinámicas que se encuentren en esta situación. En este caso solo hay una, pero imaginaros que tengo 10 o 20 o más, por decir una cantidad que tampoco es muy escandalosa e inverosímil. Bueno, pues tendría que realizar los cambios en todas las tablas dinámicas. Así que esta ya sería una razón suficientemente importante como para que hubiéramos utilizado en su momento los modelos de datos. Porque de haberlos usado, podía haber creado un cálculo que tuviera en cuenta desde el inicio solo las inscripciones de Udemy for Business, aunque se hubieran cargado todos los datos. Tendría un cálculo por separado de las inscripciones a Udemy for Business, que no se vería afectado por la carga de otros datos, ni por lo que quiera hacer en la tabla dinámica o en otra que cree después. Sería un cálculo completamente independiente que no se ve afectado por otras cosas y daría igual que ahora quiera obtener otro tipo de resultados. Pero bueno, lo normal es seguir este camino de encontrarte con problemas e ir solucionándolos conforme te los encuentras. Lo que a veces nos lleva a soluciones que no son todo lo óptimas que pueden llegar a ser. Pero nadie nace aprendido y es normal hacer este tipo de cosas. Para este caso concreto, sin pensar todavía en utilizar esas otras herramientas, ¿qué haríamos ahora con el problema de encontrarnos con unos resultados que no se corresponden con los de las inscripciones de solo Udemy for Business, que era lo que quería aquí? Bueno, pues intentaríamos solucionarlo con lo que nos ofrecen las tablas dinámicas clásicas. Y la solución más lógica sería esta. Como ahora en la columna del Udemy for Business tenemos dos posibles valores, si son o no son Udemy for Business, podemos meter esa columna de datos en la zona de filtros, fijaros. Cojo esta columna y la meto aquí en la zona de filtros. Y así ya puedo aplicar aquí un filtro en ese campo para indicarle que me muestre solo o que use solo los datos que corresponden al valor verdadero, que es que sí que son de Udemy for Business. Acepto
Y así nos quedamos solo con los resultados que teníamos antes. Esto es otra manera de conseguirlo que requiere algo más de configuración, pero por lo menos de esta manera ya tenemos también cargados en la caché de la tabla dinámica los datos de los otros tipos de inscripciones. Si ahora, por ejemplo, quiero crear otra tabla igual pero con los datos de las inscripciones por compras de los cursos, puedo hacerlo. Por ejemplo, puedo copiar esta tabla, me sitúo por aquí, la pego y si ahora aquí cambio el filtro para que me muestre las que son falso, las que son de inscripciones normales, no son Udemy for Business, acepto y ahí lo tengo. En una tabla tengo los resultados de Udemy for Business y en la otra tabla tengo los resultados de las compras de los cursos. Así que, dentro de que yo sé que esta no es la mejor solución por otros cálculos que necesitaré más adelante, alguien que no sabe que existen otras cosas se puede dar por satisfecho. El principal problema que tiene esto, que no es poco, es que si tuviera creadas un montón de tablas con resultados de Udemy for Business, ahora tendría que cambiarlas todas porque se estarían utilizando todos los datos. Que ya os digo que sería lo normal y no serían pocas precisamente las tablas que tendríamos que modificar. Pero lo que os digo, si no sabes que hay otras cosas, te quedas con eso. Te quedas con trabajo de más. Bien, con esto hemos visto un primer problema que afecta bastante a las tablas dinámicas clásicas, que es que te centras en conseguir un determinado resultado y para lograrlo, los datos que cargas están muy preparados para ese cálculo concreto. Como sabes que las tablas dinámicas están muy limitadas en cuanto a cálculos condicionados, preparas específicamente los datos para esos cálculos. Y después, cuando necesitas obtener otra cosa en la que no habías pensado y modificas la carga de los datos, te encuentras con que eso puede llegar a afectar a los cálculos que ya tenías creados. En los modelos de datos es más difícil que pase eso porque cargas todos los datos y en los cálculos es donde decides qué datos se usan. Con fórmulas decides cuáles son los datos que se utilizan para realizar los cálculos. Eso es parte de lo que veremos a partir de la próxima clase. Bien, vamos a crear otro ejemplo. En él vamos a ver otros detalles que no me gustan del trabajo sin modelo de datos. No son detalles decisivos como para pensar en utilizar otras herramientas, y menos si no sabes que existen, pero al final todo suma y te acabas cansando, en este caso, de repetir siempre los mismos pasos. Para verlo, creo otra hoja y empiezo a crear otra tabla dinámica, que en este caso va a mostrar las inscripciones por cursos y años, pero sacando un cálculo de las inscripciones totales, otro cálculo de las inscripciones por ventas y otro cálculo de las inscripciones por Udemy for Business. Las quiero en ese orden en una tabla dinámica. Una columna para las inscripciones totales, otra para las ventas y otra para Udemy for Business. Esto, con los datos que ahora mismo tenemos cargados, se puede hacer, pero con matices. Fijaros, creáis otra hoja y empiezo a crear una tabla dinámica nueva partiendo de la consulta de Power Query que cargaba los datos de todos los cursos. Para eso me voy a la ficha Insertar, tabla dinámica, desde datos externos de origen, y aquí tengo que pulsar en elegir conexión para localizar la consulta que carga los datos, que es esta. La selecciono, pulso en abrir, acepto y ahora empiezo a meter los campos para configurar la tabla dinámica. En la zona de filas voy a meter el nombre del curso, también voy a meter los años. En la columna voy a meter el campo en el que sabemos si las inscripciones son Udemy for Business o no, es decir, este, lo meto ahí. Y por último, meto el campo del nombre del curso en la zona de valores para que cuente. Así. De esta manera, en principio, ya tendría lo que buscaba. Ahora solo me queda arreglar los detalles que no quedan bien. Por ejemplo, esto de falso o verdadero no me está diciendo qué es cada cosa. Y el resto de rótulos que tengo por aquí tampoco son muy claros. Así que lo vamos a cambiar. Por ejemplo, esto van a ser inscripciones. Así. Esto, curso, año. Así. Esto, tipo de inscripción. Así. Aquí voy a poner ventas o compras de curso, como queráis verlo. Este sería Udemy
for business, y este, que es el total general de la tabla dinámica, un total que me saca automáticamente, lo voy a llamar total inscripciones. Así. Bien, así eso ya está arreglado. Ahora vamos a cambiar detalles. Y empiezo por uno que os he comentado hace un rato. Yo quería que aparecieran estos resultados, total inscripciones, ventas y Udemy for Business, pero los quería en un orden determinado. Quería el total de inscripciones al principio, después ventas y después Udemy for Business. Esto se traduce en que ahora tengo que cambiar este total inscripciones, que es el total general, solo que le he cambiado el nombre, lo tengo que cambiar a la primera posición. Debe aparecer en lugar de la derecha a la izquierda, aquí. Bueno, pues si vamos a la configuración de los totales generales de la tabla dinámica, resulta que no tengo una opción para hacer eso. Puedo decirle que se muestren o que no se muestren los totales generales, pero la opción de cambiar de sitio no la tenemos, no existe. Así que, primera limitación, no puedo controlar completamente cómo se muestran los resultados en la tabla dinámica. No al 100%. Hay ciertos aspectos que no puedo controlar. ¿Qué hago con esto ahora? Bueno, pues me aguanto, porque con lo que estoy usando no hay solución. Así que cada vez que vea esta tabla dinámica volveré a pensar que esta columna la quiero al inicio, pero eso es lo único que puedo hacer. Puedes pensar, bueno, pues no es tan grave, pero es que cada vez que la veas pensarás lo mismo. Esto con los modelos de datos sí que lo podemos hacer, tenemos mayor control sobre la tabla dinámica. Pero sobre todo lo tenemos porque podemos crear muchos más tipos de cálculos. Y en este caso, el cálculo total de las inscripciones será un cálculo individual que haremos nosotros. No será el total general que te dan automáticamente las tablas dinámicas. De hecho, habrá 3 cálculos. Uno para las inscripciones totales, otro para las ventas y otro para las ventas de Udemy for Business o las inscripciones de Udemy for Business. El que aquí veamos 3 resultados diferentes no dependerá de que meta un campo a la zona de columnas para que salgan 3 columnas, que es lo que he hecho aquí. Aquí en realidad salen 2 y luego está la del total general. Eso no será lo que haremos. El que aquí se vean 3 cálculos diferentes dependerá de 3 fórmulas y eso nos permitirá hacer con cada uno de los cálculos lo que queramos. Entre otras cosas, posicionarlos en la tabla dinámica donde queramos. Esto ya lo veremos. Bien, más detalles que aquí arreglaría. Por ejemplo, veo que estoy obteniendo resultados por encima de las 1000 unidades. Por lo que quedaría mejor un formato numérico que aplique los separadores de miles. Vamos a configurarlo. Entro a la configuración del campo, voy al formato de número, selecciono la opción de número, no quiero decimales, activo usar separador de miles, acepto y así ya está, ya lo tengo, así queda mucho mejor. Pero ahora caigo que quizás en otras tablas dinámicas me ha pasado lo mismo y no me había fijado. Voy a mirar. Voy a las que tengo en esta hoja y sí, efectivamente, por ejemplo en esta también me conviene aplicar ese formato. Y en esta otra puede que también por si acaso, es fácil que en algún momento se supere en algún resultado las 1000 unidades. ¿Qué hacemos? Bueno, pues cambiar el formato numérico en ambas tablas, que no es mucho trabajo, pero imaginaros que en lugar de haber 2 tablas hay 10 o más. Esta es otra de las limitaciones de las tablas dinámicas clásicas, que para el tema de los formatos numéricos no son capaces de compartirlos entre tablas dinámicas cuando se realiza el mismo cálculo. E incluso ni siquiera son capaces de retenerlos, porque si por ejemplo me da por sacar en esta tabla dinámica el campo de la zona de valores y lo vuelvo a meter, al rato me doy cuenta que me he confundido, lo vuelvo a meter, ¿qué ha pasado? Pues que tengo que volver a cambiar el formato porque lo ha perdido, no lo recuerda. Esto al final te hace perder mucho tiempo y te acabas cansando. ¿Qué solución tendríamos? Bueno, pues esto en las tablas dinámicas clásicas no tiene solución, pero en las que están basadas en modelos de datos esto no pasaría, porque en los modelos de datos se definen cálculos que luego se muestran en las tablas dinámicas y en esos cálculos también podemos definir formatos que se mantienen de una tabla a otra. Esos cálculos son lo que se llaman medidas.
Pero como aquí no las tenemos, pues repetimos formatos. Así que lo que hago es, en todas las tablas dinámicas, configurar el formato numérico que quiero aplicar. Que ya os digo, no cuesta mucho en este caso. Pero imaginaros que hay 10 o 20 tablas dinámicas. Eso ya cuesta más. Voy acabando. Así. Bien, de esta manera ya tendríamos creado este otro ejemplo de tabla dinámica, que no es exactamente lo que yo quería, porque por ejemplo no he podido cambiar la posición de esta columna, pero por lo menos se le parece. Este ejemplo nos ha servido para ver algunas carencias de las tablas dinámicas clásicas en cuanto a configuración. Bien, así ya podemos seguir avanzando en nuestras necesidades, en algunos casos quedándonos a medias o con parches raros, pero podemos seguir avanzando. Hasta que lleguemos, como fue mi caso, a intentar obtener algo que es imposible conseguir ni acercarse con las tablas dinámicas clásicas. Quizás si creas varias tablas dinámicas te puedes acercar, pero no sería lo mismo tampoco. Estoy hablando del siguiente ejemplo que tengo aquí realizado. En un momento dado, por curiosidad, me di cuenta que con los datos que llegaban en los archivos CSV podía saber cuántas personas de las inscritas habían empezado realmente el curso. Fijaros, si entro a la consulta que tenemos creada, aquí tengo varias columnas que me pueden dar mucha información en ese sentido. Por ejemplo, tengo esta que me permite saber si se ha empezado el curso, porque en el caso de haberlo hecho, tiene la fecha en la que se inició. ¿Veis? Las filas que tienen fecha son cursos que se han iniciado, las que están a null no se han iniciado. Y también, además de esta columna, tengo aquí otra columna, la columna progreso, en la que me indica el porcentaje de curso completado. De esta también puedo sacar mucha información. Viendo estos datos, decidí que también me parecía interesante, por ejemplo, saber el número real de personas que habían empezado los cursos, los que no habían empezado, los porcentajes que suponían cada cosa, o dentro de los que habían empezado, me podía interesar saber el porcentaje de los que lo habían llegado a completar, o los que se habían quedado por debajo del 20%, o los de entre el 20 y el 50%. Bueno, una serie de resultados que, como os he dicho, estoy viendo aquí juntos en una sola tabla dinámica. Pensando en conseguir algo así, empecé a mirar las posibilidades de crear algo como esto en una tabla dinámica clásica y enseguida me di cuenta que era imposible, incluso utilizando campos calculados. Imposible. Ahí ya fue cuando me di cuenta que debía cambiar a otro sistema que me permitiera obtener lo que buscaba, y eso era cambiarme a los modelos de datos, en los que puedo crear esto y cosas más complejas que este ejemplo que os estoy mostrando ahora. Eso es lo que vamos a ver a partir de las próximas clases. Empezaremos con un ejemplo en el que nos saltaremos la limitación. Un segundo, que cierre esto. Nos saltaremos la limitación de poder poner los cálculos lo que yo quiera. ¿Veis? Aquí sí que tengo conseguido eso de poner el total de inscripciones en la primera columna. Empezaremos con un ejemplo sencillo que haga esto y después ya pasaremos a ejemplos más complejos como el que os estoy mostrando aquí. Iremos poco a poco, pero siempre teniendo en cuenta que no puedo entrar al detalle de explicar conceptos que llevarían un curso entero. Tomároslo como ejemplos prácticos que os mostrarán posibilidades, que es lo que llevo haciendo estas 4 clases. Bueno, pues por esta clase ya vale, ha sido una clase un poco rara de transición entre lo clásico y lo que vendrá, para justificar lo que os voy a explicar en las próximas clases. Con el ejemplo finalizado que os acabo de mostrar, estáis observando lo que de ninguna manera se puede conseguir en una tabla dinámica clásica. Esa es su principal limitación. Las carencias que tiene a la hora de crear cálculos basados en condiciones. Todo esto son cálculos basados en condiciones, que aquí sí que pueden aparecer en una misma tabla dinámica, en una tabla dinámica clásica, imposible.
Esto a partir de la próxima clase. Por esta ya vale. Guardáis los cambios de este documento y muchas gracias por ser miembro del canal.